¿cierto? No. Delante, que Dios le bendiga. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana. Esta palabra entonces podemos observarla en el Antiguo Testamento y nos habla de un vigilante, ¿cierto? Nos habla de alguien que tenía que poner alerta al pueblo respecto del peligro. Antiguamente las ciudades estaban amuralladas, por lo tanto el atalaya se ponía en la torre o en la muralla, en lo más alto, observando amigos y enemigos a la distancia y dando aviso. Entonces el Señor también utilizaba esta expresión para los profetas. Y los profetas también eran llamados a ser atalayas, es decir, a avisar del peligro al pueblo. Y era una gran responsabilidad. Si el profeta no avisaba, tenía consecuencias para él, que era lo que leía nuestra hermana de hoy. Entonces, tal como ponemos ahí en la imagen, el atalaya es un vigilante que advierte del peligro, ¿cierto? Amén. Nuestro Señor Jesucristo también utilizó esta figura, pero en relación a un siervo vigilante. En el Nuevo Testamento lo que encontramos como concepto es el siervo que está vigilando, atento, para anunciar la venida del Señor, ¿cierto? Entonces también nos dice, y esto ya no es específicamente para alguien en particular dentro de la iglesia, sino en general para todos nosotros, un llamado a ser siervos vigilantes. Les invito a buscar Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40. Lucas 12, 35 al 40. ¿Sí? Amén. Sí, gracias, hermana. Hermana Sandra. El siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le hagan enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, allí velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiesen padres de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Bien, entonces nosotros encontramos en el Antiguo Testamento la figura del atalaya, en el Nuevo Testamento la figura del siervo vigilante. Y hoy día el Señor nos llama a hacer eso. Nos llama a ser atalayas, a estar atentos, observando y advirtiendo a tiempo de los peligros que hay alrededor. Y también nos llama a ser estos siervos vigilantes que están
velando, ¿cierto? Porque no sabemos el día ni la hora en el que nuestro Señor Jesucristo ha de regresar. ¿Por qué esta palabra? Yo decía, ¿por qué siervo? ¿Por qué atalaya? Bueno, en este tiempo nosotros podemos observar, y particularmente alrededor de los niños, a quienes nuestro corazón ama mucho, ¿cierto? Grandes peligros, ¿cierto? Y nosotros como adultos, aquellos que son madres, aquellas que son abuelas, ¿cierto? Aquellos que son tíos, aquellos que aman a los niños, deben ser esos atalayas, deben ser esos siervos vigilantes alrededor de los niños, resguardándolos. En este tiempo, particularmente, nosotros con gozo celebramos, ¿cierto?, que se ha designado un día en Chile para conmemorar el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, 31 de octubre. Pero el mundo en esta fecha conmemora otra cosa. Así Aquellos es. que no conocen a Dios conmemoran otra cosa. ¿De qué se acuerdan? Halloween, ¿cierto? Así es. Y de repente vemos que transamos en esos temas con nuestros niños, transamos en nuestros temas con nuestros adolescentes, inclusive con nuestros hijos grandes, de repente transamos. Y entonces los dejamos, no sé, que se disfrace de angelito, porque así lo cristianizamos. Cuando no, Dios no nos llama a cristianizar las cosas. Amén. Nos llama a ser siervos vigilantes. Amén. Nos llama a ser verdaderos atalayas. Sí, no Señor. andar cristianizando lo que no nos corresponde cristianizar. Amén. Y entonces, Gloria en a ese Jesús. contexto, es que yo pensaba, si bien hay quienes son parte de esto, ¿saben el origen de esto? Amén. ¿Sabemos verdaderamente de dónde viene? Así Y es. siempre es bueno saber para tener conocimiento y poder opinar, ¿cierto? Porque de repente dicen, no, es que los cristianos son fanáticos y por eso en realidad no están de acuerdo con estas cosas. Pero no es ser fanático, es en realidad poder dar una opinión con fundamento, primero, de lo que históricamente es, Así segundo, es. de lo que Dios dice de esto. Porque como decía nuestro pastor el otro día, la opinión que tiene que importar no es la del mundo, porque el mundo va a opinar muchas cosas siempre. La opinión que tiene que importarnos a nosotros es lo que Jesús dice de esto, es lo que Él va a decir de nosotros, porque Él dijo un día que todo aquel que le confiese delante de los hombres, Él lo confesará delante de nuestro Padre que está en los cielos, pero todo aquel que lo niegue delante de los hombres, Él lo negará delante de nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, primero, ¿de dónde viene? Esta fiesta tiene su origen en la fiesta de Samhain, así se llamaba, que era una fiesta celta. Los pueblos celtas eran unos pueblos que se encontraban en el norte de Europa, particularmente el norte de Francia y las Islas Británicas. Ellos celebraban esta fiesta de Samhain, la noche del 31 de octubre, porque consideraban que era la noche más oscura del año. Era el paso de una estación a otra. Era la llegada de la estación del invierno. Entonces ellos tenían dentro de sus creencias unos sacerdotes que se llamaban druidas. Y los druidas esa noche creían que la línea entre los vivos y los muertos era muy delgada y que los muertos volvían aquí al mundo. Entonces ellos se disfrazaban, se ponían pieles, se pintaban el rostro, se ponían máscaras. ¿Para qué? Decían ellos, como para confundir a estos espíritus y que no los atacaran. Y ellos pasaban, y hagamos la analogía, por las puertas de las casas pidiendo ofrendas. Así es. Eran alimentos diferentes tipos. Y luego hacían estas hogueras donde hacían sus sacrificios y todo lo que implica esta religión del pueblo celta en aquel tiempo. Ese es el origen. En ese paganismo está el origen de esta conmemoración. Luego, este territorio fue conquistado por el Imperio Romano. Amén. Y luego, cuando el cristianismo, más bien el catolicismo, pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano, trataron como de cristianizar todo, porque eso fue lo que hizo el Imperio Romano, mezclar las tradiciones de los pueblos que ellos habían conquistado con las ideas del cristianismo. Amén. Entonces hicieron como una mezcla y surgieron muchas cosas. Sincretismo. Y entre esas cosas, el Papa Gregorio IV en el año 835 estableció el Día de Todos los Santos. Y a la víspera de ese día, en inglés, Día de Todos los Santos,
All Hallows Day, a la víspera se le llamaba All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos. Y de ahí viene el concepto Halloween. ¿Qué pasó? Después los irlandeses pasaron en el 1840 aproximadamente esta tradición desde Europa a América, es decir, a Estados Unidos, y desde Estados Unidos al resto del mundo, porque Estados Unidos lo exporta todo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en este tiempo? Si uno investiga un poco, tristemente podemos ver que en este mundo el enemigo de Dios ha tomado un lugar. Y existe gente que sigue al enemigo de Dios. Y no lo podemos negar. No vamos a decir que no es real, porque no podemos negar que existe la maldad de aquellos que siguen al enemigo de Dios. Y dentro de aquellos que siguen al enemigo de Dios, que es la iglesia satánica, que tiene hasta un lugar en Estados Unidos y tiene ramas en diferentes lugares, y está en Chile, Amén. porque es una realidad. Esta iglesia tiene en su calendario el 31 de octubre. Así es. Para ellos es el año nuevo. Así como ustedes en la noche, todo el 31 de diciembre, nos abrazamos y nos deseamos cosas lindas para el año siguiente, ellos esa noche se reúnen a hacer pacto, a renovar pacto, a declarar cosas, a hacer ofrendas y más, que ni siquiera es necesario nombrar, porque no nos conviene nombrar. Amén. Pero eso pasa. Así Y es. real. Es real. Y hay muchos testimonios de personas que habiendo participado de este tipo de secta, podríamos llamarlo, y habiendo salido de ahí cuentan las atrocidades que hacían. Y cómo ellos se reúnen y maldicen y declaran y hacen pacto. Y resulta que de repente los cristianos permitimos que nuestros niños se involucren en cierta manera en esto. Hemos dejado de ser atalaya. Hemos dejado de ser estos siervos vigilantes. Sí, Señor. Y repito, no es fanatismo, es la verdad. Amén. Son los hechos. Es lo que podemos encontrar en la historia. Pero además de la historia, a nosotros como hijos de Dios nos importa saber qué dice la Biblia. ¿Qué dice Dios respecto de eso? Y 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Claro, él hace parecer lindas las cosas, ¿cierto? No, si es solo una fiesta de dulce y disfraces, no es nada malo. Claro, porque si dijeran abiertamente esto es pagano, esto no tiene nada que ver con Jesús, esto es, inclusive muchos se relaciona con las tinieblas y la muerte, claro, muchos se retractarían. Pero si lo disfrazamos de luz, es solamente una fiesta de dulce. ¡Oh! Y disfraces, qué entretenido. Claro, se atraen y muchos caen en el engaño. Así es, Señor. Pero Dios nos ha dado su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y como muy bien decía nuestra hermana, si nosotros amamos a Dios, obedecemos su palabra. Por lo tanto, esa es luz para nuestro entendimiento y guía nuestro actuar. Y en Deuteronomio es clarísimo la postura de Dios respecto de todo lo que tiene que ver con la oscuridad y la tiniebla. ¿Podríamos compartirlo? Deuteronomio 18, del 10 al 14. Adelante, hermana Débora. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Amén. Amén. Antes de entrar en la tierra prometida, Dios les advirtió a su pueblo. Y esa advertencia sigue vigente para nosotros hoy. Amén. Dios nos enseña claramente
las tinieblas. A todo lo que se relacione con adivinación, hechicería, consultar a los muertos, todo eso, nada, ni siquiera se considere entre nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Nuestra ciudadanía es del reino de los cielos, por lo tanto no practicamos las cosas que son de este mundo, Sí, que sí. sigue al príncipe de las tinieblas, de la potestad del aire. No practicamos eso. Y cuando de repente se lo podemos decir a los niños, le podemos decir que en realidad está en contra de lo que Dios dice. Que esta conmemoración que el mundo celebra, ¿cierto? Promueve de una cultura de muerte. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Sí, Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Inclusive nosotros sabemos que cuando Jesús resucitó, venció a la muerte, ¿cierto? Por lo tanto, en Él somos vencedores y hemos alcanzado vida eterna en Él. ¿Cómo entonces están recordando, ¿cierto? Alabanza, ¿cierto? De aquello que ya fue vencido por nuestro Señor. También habla de oscuridad, ¿cierto? Como de fantasmas, tinieblas. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, nosotros ni celebramos ni la muerte ni la oscuridad. Celebramos la vida y la luz que es Jesús. También, entonces, ¿qué podemos hacer? Romanos 13:12 dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Amén. ¿Por qué? Bendito Señor. Miren lo que dice aquí en Efesios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Eso somos. Como decía nuestra hermana, somos luz. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿cierto? Entonces tenemos que reflejar, ¿cierto?, las enseñanzas de nuestro Salvador y especialmente nuestros niños a quienes amamos, ¿cierto?, nuestros jóvenes, aquel hijo que aún se encuentra en obediencia bajo usted, debe reflejar la enseñanza y la luz del Señor. Dentro de la palabra de Dios podemos encontrar muchas promesas, palabras hermosas que bendicen nuestra vida. Pero dentro de la cultura del pueblo hebreo hay una práctica que a mí me parece maravillosa. Y esa práctica maravillosa es que en Shabbat, es decir, el viernes en la noche cuando se pone el sol, los judíos tienen la costumbre de bendecir a sus hijos. El padre, la madre, a veces los dos, a veces uno primero, el otro, llaman a sus hijos para bendecirlos. Y dependiendo de si es niño o niña, a los varones les dicen que sea como Efraín y Manasés, a las mujeres le dicen que seas como Sara, como Rebeca, como Lea, como Raquel. Y luego continúan con lo que dice en Números. Y es maravilloso. Y le dicen a sus hijos, ahí abrazados, tocando su cabeza, las dos manos sobre la cabeza, y le dicen, Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Sí, Señor. Y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Gloria a Dios. Y cada viernes hacen esto con sus hijos. Los toman y desean bendición a su vida. Muchas veces ellos después dan palabras de afirmación al oído. Eres un regalo de Dios. Eres un sueño de Dios en mi vida. Y además nos felicitan por algo que hayan hecho la semana. Y te felicito porque esta semana te esforzaste en la escuela y te fue bien. Y entonces los niños se fortalecen su fe y su identidad en Dios. Gloria a Dios. Y yo no digo que seamos como el pueblo de Israel, pero digo que es una hermosa práctica que deberíamos aprender. Bendecir a nuestros niños, no exponerlos a maldición y a peligro, bendecirlos. Sí, Los Señor. padres, los abuelos,
bendición en su vida y hacer de eso una práctica. En la Biblia encontramos, por ejemplo, cuando Isaac bendijo a Jacob, y la bendición no se refería solo a espiritual, sino materialmente, era algo completo. Qué buena práctica sería que cada uno de nosotros dedicara tiempo para bendecir a los pequeños, sobre todo en un mundo donde hay tanto peligro, ¿cierto? Bendecirlos. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que recordar. Herencia de Jehová son los hijos. Amén. Cosa de estima el fruto del vientre. No es cualquier cosa el haber recibido un hijo en su vida. Es una bendición, es una herencia que Dios ha puesto en su vida. Por lo tanto, también es una gran responsabilidad. Y es por eso que quizás el Señor ha querido recordarnos hoy día que es bueno que las madres, las abuelas, todos puedan levantarse como atalayas, como siervos vigilantes alrededor de los niños, para clamar a Dios por ellos y decir palabras de bendición y afirmación que fortalezcan su identidad en Dios. Porque si ese espacio no lo llenamos con Dios y su palabra, va a venir el mundo llenando con otra cosa. Y su identidad va a depender de lo que opinen los demás, de lo que les dijeron allá, y no de lo que Dios dice. Cuando en realidad lo primero que tiene que saber es que es hijo de Dios. Entonces, herencia de Dios son los hijos. Pablo, en una de sus enseñanzas y cartas a los filipenses, después de 10 años de no verlos, le escribió: corona mía, con amor, hijitos, así, y oraba de esta manera, y qué hermosa esta oración, me gustó y por eso quise compartirlas, cuando Pablo le dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Miren, Pablo, en general, cuando oraba, no pedía así como para lo cotidiano. A veces nosotros nos basamos en nuestra oración en lo cotidiano y nos olvidamos de lo eterno en nuestra oración. Pero Pablo nos enseña lo contrario. Pablo dice que oraba para que la iglesia tuviera amor, para que crecieran en conocimiento verdadero, así que hay conocimiento más. Amén. O hay conocimiento que no es importante. Así es. Y además discernimiento. Gloria a Y Jesús. si me permite decir, ¿qué deseo yo para los niños? Yo deseo que ellos crezcan en amor. En amor a Dios. Porque si aman a Dios, van a amar a su prójimo. También que crezcan en conocimiento verdadero, porque si crecen en conocimiento de Dios, en su palabra, por ejemplo, van a entonces conocer más a Dios. Va a fortalecerse su fe. Van a tener una relación con Dios. Van a tener una identidad clara en el Señor. Y entonces van a estar firmes. Y sobre todas las cosas dice el discernimiento. El discernimiento es la capacidad de poder evaluar las circunstancias y decidir qué hacer. Los niños necesitan en este tiempo tener discernimiento, es decir, poder ver las cosas que nos ofrece este mundo y tomar la decisión acertada. Amén. El rey David en el Antiguo Testamento dice que llamó de la tribu de Isaacar a un grupo de personas que discernían los tiempos y que sabían lo que tenían que hacer. Y sacar. Qué importante es eso. Amén. Porque podemos tener amor, ¿cierto? Pero si ese niño o ese adolescente le falta discernimiento, entonces, ¿qué va a pasar? Va a cometer errores que le van a doler. Quizás se va a mantener firme en el camino, pero ¿qué precio? Va a sufrir. Oremos. Oremos para que nuestros niños crezcan en amor, en conocimiento verdadero. Amén. Y en discernimiento. Amén. Gloria a Para que Jesús. sea irreprensible, o sea, que no tengan nada de que uno pueda señalar hasta la venida del Señor. Para cerrar, quisiera compartir un testimonio de una pequeñita que conozco, que cuando tenía 4 años, sus compañeros de prekinder le decían, ¿y por qué no te disfrazas para Halloween? Y ella decía, porque eso no me gusta a Jesús, porque yo amo a Jesús, y eso no le gusta a Jesús. Esa pequeñita ha ido creciendo. Recientemente en su escuela se iba a hacer un día de disfraces de Halloween, y ella dijo, no, yo no me voy a disfrazar.
¿Por qué? Porque como hija de Dios no puedo ser así. Y habló con sus compañeros y fueron donde el director y hablaron con el director de que a ellos como cristianos les parecía que eso no estaba bien, porque el 31 de octubre las escuelas no pueden enseñar que es Halloween, porque en Chile es el día de la iglesia evangélica. Gloria a Dios. Conclusión, en esa escuela el 31 de octubre no se va a hacer Halloween. Los niños no solo aprenden de lo que les decimos, los niños aprenden de lo que hacemos. Por lo tanto, si nosotros queremos compartir estas enseñanzas con ellos, nosotros seamos un ejemplo en esto. No nos mezclemos con esas cosas, porque si no van a decir, ¿cómo tú lo hiciste una vez? Enseñémosle, para que ellos puedan ser esa luz. Les pido una oración por esa pequeña, porque cambiaron el día, pero no le cambiaron el nombre. Volvió a ir a la oficina del director. Está en esos trámites en estos momentos, porque si es con ese nombre, no se dice eso. Así. Convicción. Amén. Tenemos que enseñar a los niños a tener convicciones firmes en el Señor, a que su identidad es ser hijos, no otra cosa, hijos de Dios. Que su ciudadanía es del reino de los cielos. Que lo que más le importa en este mundo no es la opinión de los demás, Amén. sino lo que Dios dice de ellos. Sí, Señor. Y se aferren a esas promesas, porque como nos recordaba la palabra el día de ayer, Dios honra al que es fiel. Y esos niños y adolescentes serán bendecidos y prosperados, porque Dios siempre cumple sus promesas. Sí, Señor. Él cumplirá. Por eso oremos, para que cada día se levanten niños, adolescentes, jóvenes, Gracias, llenos de Señor. amor hacia Dios. Amén. Gracias, Jesús. Que su corazón cada día palpite por amor a Dios, que su fortaleza esté en Él, porque hay que recordar algo, nosotros no vamos a estar siempre aquí. No siempre vamos a estar para cuidarnos, para guiarnos, para darles el consejo. Va a haber un día en el cual ellos van a quedar aquí y van a tener que ir a tomar decisiones solitos. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Esperar que se cumpla la promesa. ¿Cuál promesa? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si los instruimos ahora, si les enseñamos ahora a seguir a Dios, a obedecer a Dios, a amar a Dios, a poner a Dios primero, aunque sean viejitos y quizás nosotros no estemos, ellos van a seguir firmes en el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos dé sabiduría. Amén. Cada día para guiar a nuestros niños, jóvenes, adolescentes, no importa la edad que tenga su hijo, a guiarlos en el camino de Dios. Amén. Muchas gracias por esta oportunidad. Que Dios les bendiga, les guarde y que esta palabra quede ahí atesorada en el corazón y que podamos todos los días bendecir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Enseñanza que tenía nuestra hermana Dolores. Amén. Es muy importante no mezclarse en el mundo. Gracias a Dios mi nieto puede viajar. No quiere nada, porque su tía Manuel dice que le enseña cosas muy lindas acá y él no quiere aprender algo. Gloria a Dios. Eso quiere decir que el trabajo que hace la hermana Pamela con su grupo de ayudantes, sus tías, ¿no es cierto? Quiere decir que está dando frutos y frutos buenos. El Señor bendiga el trabajo que hace la hermana de los niñitos. Y nuestra misión siempre es orar por los niños y por los jóvenes. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y el enemigo usted sabe que está ahí, pronto, porque es la mente más débil, lo más frágil que hay. Que el Señor bendiga el trabajo que se hace en la iglesia, tanto con los niños como con los jóvenes, porque ellos son el futuro, ellos son los que nos van a buscar a nosotros, y nosotros también darle buenas enseñanzas a ellos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar a la alabanza final. Vamos a recibir la ofrenda y nuestra hermana Sandra Sea va a recibir la ofrenda.
agazapado, espera el momento, desde tinieblas, hundiendo fuerte, pero aquella salsa no deja de arder. En confianza, en la infiel del Señor, hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Ha sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, cordero inmolado, el Dios de Israel. En confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Ha sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, cordero inmolado, el Dios de Israel. Dice que para danzas sirvo, si muchas veces estás estresado, cae quebrado, pero aquella salsa no deja de arder. Agazapado, espera el momento, entre tinieblas, viendo fuerte, pero aquella salsa no deja de arder. En confianza, el ángel del Señor es un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Ha sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, cordero inmolado, el Dios de Israel. En confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Ha sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, cordero inmolado, el Dios de Israel. Amén. Nos vemos mañana. ¿Ya? El Señor los bendiga. Yo quería que nuestra hermana, siendo la ayudante de nuestra pastora, esperar la bendición, pero bueno, hay que obedecerlo. Inclinemos nuestra hermana para orar al Señor. Amado Dios, en esta hora le damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más en su casa. Amén. Gracias, Señor, porque usted ha hablado a nuestro corazón. Sí, Señor. Gracias por esa hermosa enseñanza, Dios mío, que podamos ser valientes, Señor, y hablar en el momento indicado, Señor amado, para salvar nuestra cabeza, Señor, de la perdición. Sí, Salvar nuestra cabeza, Señor, de morir. Padre mío, dura su palabra, pero ella nos anima, nos enseña, Señor, con amor.
Ponga en nuestro corazón el amor suficiente, Señor, para poder hablar a nuestros hermanos, para animarnos, Señor, los unos a los otros, así como nos dice su palabra. Le pedimos, Dios mío, que usted sea con cada una de mis hermanas, Señor, que han podido llegar a esta clase, Señor, y aquellas que no han podido hacerlo, usted también pueda bendecirles aquí donde estén, en sus hogares, tal vez en su trabajo, Señor. No conocemos la situación que ellas están pasando, mi Señor, pero usted es poderoso para fortalecer a mis hermanas. Sí, Le pedimos Señor. también su protección sobre nuestros pastores, nuestra pastora, Señor. Guárdeles en el viaje, Señor. Sea usted guiando el camino, abriendo camino, limpiando el camino, Señor, por donde ellos transiten. Mi Señor, y sus ángeles acampen alrededor de ellos y los defiendan. De la misma manera, usted defiéndanos a nosotros con brazos fuertes, Señor. Necesitamos de su ayuda todos los días. Así es, Señor.